Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo poder encontrarnos a través de este video, a través de compartir la palabra del Señor. Es una bendición poder encontrarnos, poder hacerlo y poder compartir lo que Dios pone en nuestros corazones, ¿no? En este tiempo diferente, en este tiempo distinto, en este tiempo que nunca nos habíamos imaginado que íbamos a atravesar tal vez. Tenemos la posibilidad de a través de estas redes encontrarnos y nos extrañamos mucho, extrañamos estar juntos en el templo, porque como hemos venido recibiendo a través de muchas palabras, sobre todo de nuestros pastores, la iglesia somos nosotros. Así que bueno, estoy feliz en esta tarde de poder compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Hace un tiempo atrás, hacía poco tiempo que había comenzado la cuarentena y Dios me dio algo, el Espíritu Santo. Y en ese momento, cuando me lo dio, yo me puse a estudiar, a buscar, a indagar, pero bueno, quedó ahí. Y en estos días el Señor me lo volvió a traer. Él me hablaba de algo que primero no comprendí, pero que cuando comencé a estudiar pude darme cuenta de lo que Él me quería decir. El Espíritu Santo me dijo sentido de pertenencia. Y entonces a mí, que me gusta estudiar, indagar, ir a ver los significados de las palabras, fui a ver lo que significaba sentido. Y sentido dice recepción y reconocimiento de estímulos que se realiza mediante los sentidos. Entonces yo digo, Señor, sentidos tiene mucho que ver con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Realmente esto es algo que vos me estás hablando. Y entonces comencé a indagar un poco más y empecé a entender lo que Dios quería decirme, ¿no es cierto? Los que no tienen al Señor, los que no tienen a Cristo, los que no lo han recibido, canalizan todo a través de los sentidos. Ocurren estas cosas y nos ponemos tristes, nos enojamos, nos angustiamos, todo eso está en nuestra alma, son todos sentimientos, pero los que tenemos un espíritu renacido en Cristo, los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, recibimos las cosas en el espíritu, ¿no? Y todo lo de Dios se agiganta y se nutre para hacer crecer su espíritu en nosotros mismos, ¿eh? Y entonces yo decía, Señor, pero ¿realmente es esto lo que querés que hable? Algo que tiene que ver con los sentimientos. Y Dios me llevaba a Jeremías 31:33, donde Dios le dice al profeta, le habla y le dice, yo voy a escribir en tu corazón. Mi ley la voy a escribir y la voy a hacer carne en ti. Cuando Dios habla de corazón también se refiere al espíritu. Él iba a escribir su ley en nuestro espíritu y de esa manera, a través del espíritu, Él comienza a envolver, comienza a extenderse hacia nuestra alma y aún hacia nuestro físico. Y dice, voy a escribir mi ley en tu corazón, se nos van a hacer carne. Y nosotros sabemos que hay cosas que hemos recibido por revelación, que hay cosas que se han metido tan profundamente en nuestro espíritu, que comienzan a invadir todo el área de nuestra alma y aún de nuestro físico, de nuestro cuerpo, y comenzamos a ser personas distintas. ¿Por qué? Porque lo espiritual está invadiendo todo nuestro ser. Y luego miren lo que dicen, porque esto es hermoso, esto me llegó muchísimo, lo que significa pertenencia. Pertenencia dice que es la relación que tiene una cosa con quien tiene derecho a ella, aquello que es propiedad de una persona determinada. La relación que tiene una cosa o una persona con quien tiene derecho a ella. Alguien que adquirió un derecho para poseerla, para que sea de su propiedad. Aquello que es propiedad de una persona determinada. Y entonces comencé a entender lo que el Espíritu me quería decir. Un arma poderosa que nosotros tenemos en este tiempo es el sentido de pertenencia. Es saber
saber quiénes somos y a quién pertenecemos. Y mire lo que significa sentido de pertenencia. Dice, satisfacción de una persona al sentirse parte de un grupo identificado con sus pares. O sea que es una relación con alguien al que nosotros le pertenecemos, pero que produce en nosotros una satisfacción increíble, identificándonos. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos en este tiempo, perdón por decir lo más importante, sino una de las cosas importantes que nosotros tenemos, porque la multiforme sabiduría de Dios es tan inmensa que no puedo animarme a decir que es lo más importante, pero sí es muy importante que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia, saber a quién pertenecemos. Dice que supone que el ser humano desarrolle una actitud consciente respecto a otras personas en quien se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres. Y nosotros nos podemos identificar con otras personas. ¿Con qué personas? Con la persona de nuestro Padre, con la persona de Cristo, con la persona del Espíritu Santo y con las personas que profesan lo mismo que tienen, los que aman y se conducen de acuerdo a los mismos valores que nosotros tenemos. O sea que son aquellos que hemos sido renacidos en Cristo. Hay una identidad que nos hace sentir en todo el ámbito de nuestro ser que no pertenecemos. Y como decía el Señor, que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. A veces nosotros tenemos arraigo con algunas cosas, ¿no? Pertenecemos a tal o cual equipo de fútbol, pertenecemos a este barrio, este es mi barrio, este es el mejor, yo soy de esta ciudad, eso es muy argentino, ¿no? Yo soy de este país, y tenemos ese arraigo con lugares o con diferentes asociaciones de personas, como puede ser un club de fútbol, y eso no es lo mismo que pertenecer al reino de Dios. Fíjense que yo cuando tenía 25 años más o menos tuve que viajar a la ciudad de Tandil y viví allí durante un año. Y Gracielita estaba muy arraigada a su barrio, a sus costumbres, a su gente, al lugar donde vivía. Y me tocó vivir un año allí en Tandil, en una ciudad que es preciosa. Vivía en un lugar que era mucho mejor, porque yo acá vivía en un departamento de 2 ambientes, allá tenía una casa grande, con parque, tenían los chicos cada uno su habitación, era una casa muy linda, era un barrio muy lindo, y ustedes saben, los que pueden haber llegado a conocerla, que Tandil es una ciudad preciosa. Sin embargo, durante ese año que yo vivía allí, creo que contaba con los dedos de la mano los días que no lloré, que no extrañé, que no me angustié porque estaba tan lejos. Extrañaba al carnicero, al almacenero, a los vecinos, extrañaba todo. En esa época yo todavía no había conocido al Señor, aunque tenía un trasfondo católico, no tenía esa revelación que comencé a tener a partir de que entregué mi corazón al Señor. Después, cuando viajé a España, yo ya era cristiana, ya iba con un llamado de Dios, y yo me acuerdo que cuando llegué a España yo no extrañé nada, yo sabía que estaba en donde Dios quería que yo estuviera. Y el viajar a otro país, el conocer otras culturas, el conocer otros países, te abre un panorama, te abre la mente a entender muchas cosas más y a identificarte mucho más con todo el mundo. Porque a veces vos crees, bueno, yo soy de Morón, yo soy de Ramos, yo soy de Capital, yo soy de River, yo soy de Boca, y esas cosas rayan, existe ese sentido de nacionalismo, o de pertenecer a esas cosas que rayan en la idolatría. Sin embargo, cuando uno viaja al exterior y comienza a conocer otras culturas, y comienza a conocer otra gente y otros idiomas, o a lo mejor gente que habla en tu mismo idioma, pero que es tan distinta en sus costumbres, en su forma de comer, en su forma de hablar,
Sin embargo, podemos identificarnos en que somos tan parecidos, ¿no? A veces os puedo decir, bueno, el argentino es tan orgulloso, el americano se la cree porque son el primer país del mundo. Sin embargo, todas somos personas con las mismas necesidades y podés llegar a identificarte, y eso te amplía la visión, a entender que bueno, nosotros no somos ni argentinos, ni uruguayos, ni españoles. Nosotros estamos en esta tierra, nosotros pertenecemos a la raza humana, y así es como Dios nos ve de una manera global, y entender que eso raya en la idolatría muchas veces, y está bueno que se nos amplíe la visión de cómo Dios ve, de cómo Dios nos ve, de cómo Dios nos identifica. Y nosotros en esta relación de pertenencia, en esta relación con Dios, nos tenemos que sentir cobijados, nos tenemos que sentir seguros, nos tenemos que sentir que cualquiera sea la situación que estemos viviendo, cualquiera sea la situación que estemos atravesando, tal vez como la que estamos viviendo hoy. No estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios dice que somos embajadores en este mundo. Dios dice que siempre vamos a ser extranjeros en este mundo. Tal vez a vos nunca saliste de Argentina, pero el ir a otro país y sentirte extranjero es una sensación totalmente diferente. Pero tenés que sentirte extranjero, aunque nunca hayas salido de Argentina, porque la realidad es que vos perteneces a otro lugar. Miren lo que dijo Jesús. Dice Juan 18:36, vamos a leer, ¿no? Mire lo que dice en la versión NTV, dice: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían por mí para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Estoy leyendo la NTV. Dije, mi reino no es terrenal. Si así fuera, mis seguidores lucharían. ¿Se acuerdan cuando Jesús, él estaba hablando en este momento y estaba muy pronto el tiempo a que lo llevaran a crucificar, ¿no? Y así que se estaba refiriendo exactamente a lo que pasó el día que lo vinieron a buscar. Porque el día que lo vinieron a buscar, ¿qué pasó? Pedro se acercó a un soldado y le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, Pedro, no es así. Y agarró la oreja y se la puso de vuelta al soldado. Mi reino no es de este mundo, no es terrenal. Y también dice en otra parte de la palabra, yo os asigno un reino. Nos ha asignado un reino que no es terrenal, que no es lo que nosotros vemos, que es algo que está, dice Efesios, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados allí. Y aunque estemos arraigados a la tierra por la fuerza de gravedad, nuestros pies estén bien agarraditos a la tierra, nuestro espíritu se puede elevar de tal manera de vivir en una dimensión que es la dimensión que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso este sentido de pertenencia. ¿A quién pertenezco? Yo pertenezco a un reino que, fíjese lo que dice 2 de Corintios 10:3. 2 de Corintios 10:3 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Pues eso lo dice la versión NTV. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. En la Biblia de las Américas dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. La NBB dice, sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Después dice, en la NBI dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Nuestras batallas, nuestras formas de actuar, nuestras formas de resolver las cosas, tiene que ver con el lugar al que nosotros pertenecemos, con ese sentido de pertenencia, de que pertenecemos a alguien que tiene derecho. Dice que es la relación que tiene alguien o una cosa con quien tiene derecho a ella. Y Dios tiene derecho a nosotros. Y eso tiene que
producir en nosotros esa satisfacción de sentirse parte de ese reino. En relación al reino, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Vamos a mirar un poquito más, según los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que es la regla de oro, las bienaventuranzas, o como dice el pastor, que esa es la constitución. Si nosotros leemos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es la constitución de los cristianos, es la forma de proceder que Jesús nos dejó escrito a todos los cristianos. Y si nosotros lo leemos, parecería que siempre nosotros tenemos que bajar la cabeza, siempre tenemos que poner la otra mejilla, siempre tenemos que dar más, siempre tenemos que callarnos la boca. Sin embargo, fíjese lo que dice 2 Corintios 10:4. Vamos a leerlo. Y en la versión NTV dice: usamos las armas poderosas de Dios, pero no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. En esa actitud que nos indican los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, nosotros no estamos batallando con la persona que nos está hostigando, que esté delante nuestro despreciándonos, no teniéndonos en cuenta, o nos cause dolor, o nos cause tristeza. Nosotros estamos batallando con algo que se mueve en el aire, con fortalezas espirituales de maldad que se mueven en el aire, y las batallamos con las armas poderosas de Dios. Fíjense lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice: las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones. Y la NBB dice: para destruir las fortalezas del mal no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Usamos las armas del lugar al que pertenecemos, un reino indestructible, incontaminado, inmarcesible. Fíjense lo que dice Hebreos 12:28. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que a Él le agradan. Eso dice Dios habla hoy. Dice, en la NBB dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, seamos agradecidos. Y porque estamos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra y reverencia. La del lenguaje actual dice: gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y honra que a Él le gusta recibir. ¿Hemos estado adorándolo a Dios con esa libertad? Fíjese cómo dice la NBB, dice: y porque estamos agradecidos. ¿Se está manifestando nuestro agradecimiento? Dice que para entrar a la presencia de Dios tenemos que entrar con acción de gracias. Dice: y porque, me gustó esa palabra porque en la NBB. Dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, o sea que no puede ser movido, seamos agradecidos. Y porque estamos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le gusta. ¿Estás agradecido? ¿O estás mirando lo que está ocurriendo alrededor? Y no está mal que lo mires, y no está mal que veas las cosas que están sucediendo, porque también tenemos que ser entendidos en las cosas que están sucediendo, pero no para que afecte nuestros sentimientos, para que afecte el saber, el estar seguro, el comprender ese sentido de pertenencia. Dios te compró, con lazos de amor te buscó, con lazos de amor planificó, con lazos de amor preparó, pensó si pasa esto, si pasa lo otro, por aquello que va a ocurrir. Para cada circunstancia de tu vida, Él preparó de antemano cosas para que anduviéramos en ellas, y esas cosas son todas buenas. Y aunque la situación y la crisis que estemos viviendo a nuestro alrededor sea una crisis, realmente esa crisis va a hacer que nosotros nos elevemos cada vez más cuando tenemos ese sentido de pertenencia.
Con respecto al reino, dice, mi reino no es terrenal. Pertenecemos al reino de Dios. Es un reino inconmovible, es un reino que no puede ser alterado. Es maravilloso entender que Dios nos ha comprado y que nosotros encontramos toda la satisfacción de nuestro ser, no solo de nuestro espíritu, sino de nuestra alma y aún de nuestro cuerpo, en esa reciprocidad de saber que le pertenecemos. Además de pertenecer al reino de Dios, hay otra pertenencia que tenemos con Dios, la pertenencia de que somos sus hijos. Y la pertenencia que tenemos también con el resto de sus hijos, o sea, con nuestros hermanos. Hay una relación de pertenencia, de saber a qué reino pertenezco, a saber qué armas yo tengo que utilizar, a saber cuáles son los recursos que en ese reino Dios me brinda, pero además esa seguridad de saber quién es mi padre, quién es mi papá, porque Él no solamente te asignó el reino para que vos seas a lo mejor un militante de ese lugar, para que vos seas un siervo en ese lugar. Él te asignó un reino para que vos seas un hijo, uno de sus hijos, uno de sus reyes y sacerdotes. Fíjense lo que dice Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, dice la NTV. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Recibieron un espíritu que te agarró y te dijo, bueno, yo te adopto, ven, y ahora estás acá. Ahora estás al lado mío. Ahora yo me hago cargo de vos. Y tal vez muchas veces en tu vida las personas que tuvieron que hacerse cargo de vos no se hicieron cargo, pero Dios sí se está haciendo cargo de vos y se hace cargo de vos como Padre. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Esa palabra, esa frase Abba Padre significa papito querido, pero también significa Padre en la máxima exponencia, porque la palabra Padre significa fuente. Es una fuente de donde está continuamente brotando todo lo que vos necesitas, todo lo que tu espíritu necesita, todo lo que tu alma necesita, está allí en esa fuente, y Dios todos los días prepara la mesa, pone una mesa extendida para que nosotros que somos sus hijos nos sentemos a esa mesa del Rey, lo miremos cara a cara, escuchemos su voz, podamos mirarlo a los ojos y podamos crecer en su sabiduría, podemos escucharlo hablar y adquirir y escuchar esas cosas inefables, esas cosas impresionantes, esas cosas que penetran en lo más profundo de nuestro ser, para cambiarnos, para contrarrestar las cosas malas que nos han ocurrido, las cosas malas que hemos vivido. Está continuamente esa mesa extendida de nuestro papá y es una fuente que brota y que brota y que brota, y nosotros pertenecemos a ese papá. No sé quiénes habrán sido tus papás, si tuviste papás buenos, papás malos, papás que no te tuvieron en cuenta, papás que no llegaron a comprenderte, pero este papá es el papá, el super papá. Es la palabra Padre en su máxima exponencia, como dije antes, del que recibimos todo lo bueno, todo lo grande, todo lo poderoso, todo lo que hace que nuestra vida se ubique en esa pertenencia a otro lugar, por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a la mesa del Padre siempre, que todos los días estemos a su mesa escuchándolo, que todos los días estemos a su mesa aprendiendo, porque eso es lo que nos ubica en el lugar exacto al que nosotros pertenecemos. Recuerden que mi reino no es de este mundo, dijo Jesús, y a nosotros Él nos asignó ese reino. Fíjese lo que dice en Efesios 2:10. Es hermoso también, ¿no? Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. No importa lo de antes, no importa lo de atrás. Sos nueva en Cristo y perteneces a ese lugar precioso, a ese reino inconmovible que no puede ser alterado, que Dios preparó para ti. Y fíjate que dice que somos la obra maestra. Bueno, si alguno de ustedes es artista, si a alguno le gusta pintar o la escultura o le gusta escribir o es un gran músico que compone, la obra maestra siempre es tenida en cuenta. Las obras maestras de los pintores, escultores famosos se encuentran en museos donde están expuestas para todo el mundo, pero además de que están expuestas para todo el mundo, están súper protegidas. Hay un montón de mecanismos de seguridad para cuidarlas. Si nosotros somos su obra maestra, ¿cómo Él no se va a ocupar de cuidarnos? Si somos la obra máxima de Dios, ¿cómo no nos va a tener rodeados, no nos va a tener vigilados, no va a estar atentos a cada uno de nosotros para cuidarnos, que su obra maestra no sea destruida? Dios está todos los días atento porque somos su obra maestra. Y dice que para que a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros. Las cosas que Él preparó para nosotros son todas buenas, son todas buenas. Fíjese también lo que dice 1 Corintios 6, 19, 20. Estamos hablando de la relación de pertenencia como hijos. Hablamos de la relación de pertenencia al reino, ahora estamos hablando de la relación de pertenencia como hijos de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿no se da cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Esto está en la NTV. Y en la de las Américas dice: ¿o no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La realidad del contexto de esta palabra de Efesios se está refiriendo a que debemos cuidar el cuerpo en el sentido de los pecados que se realizan con el cuerpo. Se refiere a los pecados sexuales, pero también se refiere a los pecados que podemos hablar con nuestra boca, las actitudes que podemos tener. Ese es el contexto, pero me gustó mucho porque dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos, dice la NTV. Y la de las Américas dice: y que no sois vuestros. Tampoco nuestro cuerpo nos pertenece a nosotros mismos. Por eso tenemos que cuidarlo como templo del Espíritu Santo. Me gusta esa frase: y que no sois vuestros. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Él nos compró, Él es nuestro dueño. Nos compró a un alto precio, dice. Por lo tanto, honrémosle. Démonos cuenta a quién le pertenecemos. Él es nuestro papá. Y como decíamos al principio, dice: la pertenencia es la relación que tiene una persona o cosa con quien tiene derecho a ella. Él tiene todos los derechos y gloria a Dios que los tiene los derechos. Gloria a Dios, porque muchas veces ahora en la sociedad en que vivimos se dice eso de que quién se cree que es mi dueño, que me va a controlar en las relaciones de pareja, y nosotros podemos tener la satisfacción de saber que le pertenecemos a Él, que Él nos compró, que Él pagó un precio por nosotros. Pero la diferencia en esa compra que Dios hizo, porque a veces puede, a lo mejor por las cosas que escuchamos que se mueven hoy en nuestra sociedad, esa cosa de que es nuestro dueño puede llegar a molestarnos, puede decir: ¿pero por qué? Pero Dios te compró porque estabas perdido, porque no tenías posibilidades, porque ibas directo a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Él te compró con el precio más alto que pueda haber pagado, con la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario.
pero no solamente te compró y pagó por vos, sino que una vez que te compró y te hizo suyo, te dejó libre. Porque nosotros tenemos libertad de elegir si vamos a la mesa de Dios, libertad de elegir si queremos escucharlo, libertad, tenemos libertad de hacer las cosas como nosotros queramos. Como dice la palabra, he puesto de ti el bien y el mal, vos, delante de ti el bien y el mal, vos elegís. Dios nos da la posibilidad de elegir, pero también en esa relación de pertenencia, que es de ambos lados, tanto del que lo compró como del que fue comprado. El que te compró lo tomó en serio, y aunque vos no lo tomes en serio algunas veces, aunque nosotros no lo tomemos y hagamos las cosas como a nosotros nos parece, Él sí los tomó en serio. Y como decía antes, como somos su obra maestra, Él se está ocupando. Y como fuimos adoptados, Él nos adoptó y nos puso al lado suyo y dijo, este es mi hijo y yo de este me voy a ocupar. Aunque no llevamos nuestro ADN, Él extiende la mesa todos los días para que su ADN sea transferido a nosotros. Porque Dios se ocupa de vos, porque Él sí se tomó en serio esa pertenencia, esa relación que trae las más profundas satisfacciones a nuestra vida, el saber que le pertenecemos. Y en este tiempo que estamos atravesando toda esta situación tan distinta, tan imprevisible, tan inesperada, que está atravesando toda la humanidad, es importante que nosotros tengamos en claro a quién pertenecemos, a qué reino pertenecemos, quién es nuestro Padre. Eso es un arma poderosa que nosotros tenemos para contrarrestar cualquier situación difícil que no estamos exentos de vivir, que podemos atravesar, pero que sabemos que no somos de este mundo, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Hay una relación de pertenencia también con nuestros hermanos. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 18, 23. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consiste simplemente en oro o plata. Es mucho más valioso que el oro o la plata. Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. En estos últimos días es la revelación más pura de Dios. ¿Nos la vamos a perder? ¿Vamos a estar mirando las circunstancias, las crisis, los estreses, los problemas? ¿O nos vamos a sentar a la mesa a escuchar lo que nuestro Padre tiene cada día para nosotros? A preguntarle, papito querido, ¿qué tenés hoy para mí? ¿Qué es lo que hoy querés revelar a mi interior? Porque no es conocimiento, no es saberse versículos de memoria, no es conocerse la Biblia de tapa a tapa, es la revelación. Es como decíamos al principio que dice el libro de Jeremías, cuando Dios escribe todo eso en nuestro ser interior, en lo profundo de nuestro ser, para comenzar a cambiar desde adentro todo lo demás. Sigo leyendo, dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una nueva vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Esta es la versión NTV. Dios adoptó muchos hijos. Me adoptó a mí, te adoptó a vos, a vos, a vos, a vos, a todos ustedes. Y todos nosotros nos pertenecemos, nos pertenecemos los unos a los otros. Tenemos una relación de pertenencia. Dice la palabra de Dios que somos su cuerpo, que somos miembros de su cuerpo. Su cuerpo no puede estar desmembrado, no puede estar separado, debe estar junto.
Y ahora tal vez no nos podemos reunir en el templo, como decía al principio, pero podemos estar juntos a través de esta bendición que son las redes sociales en este tiempo, del llamado, del orar, del pedirle a Dios que te muestre qué es lo que tu hermano necesita, ¿no? Y Dios te va a usar para animar, te va a usar para exhortar, va a venir alguien que te va a dar una palabra que va a ser la palabra que el Espíritu preparó para vos. En esa relación de pertenencia, es la vida del Espíritu dentro nuestro. Dice que debemos tener comunión. Comunión significa común unión. ¿Cuál es la común unión que nosotros tenemos? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El mismo Espíritu que mora en mí, mora en ti, mora en vos, mora en aquel, mora en el otro hermano, y todos nos pertenecemos, y en eso tenemos que afianzarnos también y crecer. Perdón. Tal vez uno de los ejemplos más claros, bueno, por lo menos el que me vino, el que Dios me trajo, tal vez haya otros ejemplos, es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Una parábola muy conocida, una parábola muy predicada, muy estudiada, muy hablada, donde había dos hijos. Sin embargo, la relación de pertenencia, el sentido de pertenencia que tenían cada uno era distinto. Uno le pidió la herencia a su padre, fue, la despilfarró, vivió por ahí, hizo lo que quiso. Otro se quedó con el padre, estuvo en la casa, le obedeció. Pero ¿quién de los dos tenía más relación de pertenencia? Yo creo que tenía más relación de pertenencia el que se fue y despilfarró, porque el día que él estuvo mal, el día que ya no podía más con su vida, el día que ya había caído lo más profundo, él sabía a dónde tenía que ir. Sin embargo, el que estaba en la casa, el que siempre estuvo con el padre, no lo conocía, a pesar de haber estado todo el tiempo ahí haciendo las cosas. Las hacía mecánicamente, las hacía porque había que hacerlas, pero no tenía una relación con el padre capaz de entender que todo lo que había ahí era de él, que todo lo que había ahí él lo podía disfrutar. Y durante todo ese tiempo que su hermano despilfarró todo, y no disfrutó, sino que despilfarró, él tampoco disfrutó. Pero en el momento que el hijo pródigo volvió en sí, él ya sabía que iba a volver a su casa y su padre iba a estar ahí en la puerta, y ya cuando lo viera venir iba a correr a sus brazos porque sabía quién era. Es tremendo, ¿no? Poder estar ahí al alcance del Padre, tenerlo todos los días cerca, tenerlo todos los días al alcance de su mano, tener todas las riquezas que Dios tiene preparadas para que nosotros disfrutemos en este reino, todos los días colocadas ahí delante de Él, y nunca animarse a tocarlas, nunca animarse a disfrutarlas, a acercarse a ellas. Realmente la relación que tenía el hijo que vivía en la casa era muy triste, muy triste. Y tal vez nosotros todos los días estamos leyendo la Biblia, todos los días tratamos de orar, todos los días tratamos de ser buenos cristianos, de cumplir con nuestros diezmos, pero ¿tenemos ese sentido de pertenencia? Esa satisfacción de saber que no pertenecemos a este mundo, que nosotros somos de otro reino, que tenemos un Padre que se hizo cargo de nosotros, que para Él somos lo más importante, la obra más grande. Tenemos ese sentido, porque cuando vos tenés ese sentido de pertenencia, pueden ocurrir cosas a tu alrededor, y la palabra misma lo dice, que vamos a atravesar tribulación, que vamos a atravesar el valle de sombra y de muerte, pero Él va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Él no va a permitir que cosas malas nos ocurran, y si alguna cosa nos ocurre, esa cosa que nos va a ocurrir va a ser para nuestro crecimiento, o va a ser porque ya nuestro propósito terminó y Dios está con los brazos abiertos esperándonos, ¿no? Yo en este sentido de pertenencia, mientras estaba preparando, me acordaba de mi esposo. Mi esposo tiene una relación familiar muy, muy fuerte, ¿no? Familia italiana, ellos
son muy familiares, muy unidos. Y yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en el exterior y veníamos de vacaciones, no lo hacíamos muy seguido. Había 3, 4 años en el medio cada vez que veníamos. Él llegaba a su casa, ¿no? Y hacía 3, 4 años que no venía. Él entraba a su casa, abría la heladera, sacaba los zapatos, los dejaba en el medio del living. Él tenía un sentido de pertenencia, aunque hacía 4 o 5 años que no venía. Esta era su casa, era la casa. Y él tenía ese sentido de que estaba en su hogar, en su lugar, que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y a veces eso no nos pasa, a veces no es culpa nuestra, a veces no hemos tenido padres que nos arraigaran, que nos hicieran sentir que pertenecíamos, pero como decíamos antes, aunque no los hayas tenido en lo natural, hoy lo tenés en lo espiritual. Y hoy podés llegar a la casa del Señor, podés llegar a su presencia, podés llegar a esa mesa extendida que Él tiene todos los días, y podés llegar de cualquier manera, de la manera que a vos te agrade, a lo mejor en pijama, recién levantado de dormir. No necesitas ponerte un traje de noble para sentarte a la mesa del Rey, porque vos sos su hijo. Y así como el hijo pródigo, aunque hizo las cosas mal, sabía dónde tenías que ir. Qué bueno que nosotros también sepamos a dónde pertenecemos, a dónde. Mientras ya voy terminando y mientras estaba preparando todo esto, en realidad ayer fue, Dios me traía la palabra incertidumbre. Me hacía sentir que hay muchos hermanos que en este momento están sintiendo como incertidumbre. Esa palabra incertidumbre significa falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Entonces, esa falta de confianza, de seguridad, a lo mejor que está sintiendo, que alguno de ustedes está atravesando esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar cuando termine la cuarentena? ¿Me voy a contagiar? ¿Se va a enfermar mi hijo? ¿Se va a enfermar mi marido? Esa incertidumbre es falta de seguridad, falta de confianza sobre algo que genera una inquietud. Esa inquietud muchas veces no te deja dormir, muchas veces estás haciendo cosas pero tu cabeza está en otro lado y los pensamientos están yendo a 1000 por hora. Eso es incertidumbre. Dice, esto es un poco complejo, pero voy a tratar de explicárselo. Dice, exactitud y precisión en las mediciones es lo que deseamos. La incertidumbre es el parámetro, o sea, nosotros deseamos tener exactitud. Queremos saber cuándo va a terminar la cuarentena. Queremos saber, ¿nos vamos a contagiar o no nos vamos a contagiar? ¿Vamos a tener lugar? ¿Vamos a tener cama o no vamos a tener cama? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Mi jefe me va a pagar los meses que no me pagó? Queremos tener esa precisión en las mediciones, ¿no? Es lo que nosotros deseamos, pero la incertidumbre es el parámetro asociado con el resultado de esa medición. O sea, ¿qué parámetro vos utilizás para medir esa exactitud o esa precisión que vos querés? Dice, la incertidumbre es el parámetro asociado con el resultado de esa medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor a medir. O sea, ¿cuáles son los valores o los parámetros, mejor dicho, los parámetros que vos utilizás frente a la incertidumbre? Utilizar los parámetros que te dice la televisión, utilizar los parámetros que escuchás en la fila cuando estás en el supermercado, en el banco, los parámetros que te dice la gente. ¿Utilizás esos parámetros o utilizás los parámetros del reino? ¿Utilizás los parámetros del lugar al cual nosotros pertenecemos? Porque eso es lo que va a dar los resultados. Si vos estás con inquietud, si vos estás con dudas, si vos estás con tristeza, si vos estás con falta de seguridad, estás utilizando parámetros que no son los verdaderos. Y eso es lo que produce la incertidumbre, porque no usás los parámetros correctos.
Vos tenés que usar los parámetros correctos, lo que dice la palabra de Dios, que Él nos compró, que Él nos tiene en cuenta, que Él nos tiene en la palma de su mano, que Dios se ocupa de nosotros, que Él está atento a nuestras necesidades, porque también dice que antes de que nosotros pidamos o antes que nosotros digamos lo que necesitamos, Él ya sabe lo que necesitamos, porque somos sus hijos. Entonces, Dios me hizo sentir que hay algunos hermanos, no todos, pero algunos hermanos que están con esa incertidumbre. Y yo te digo, toma los parámetros correctos, elegí los parámetros correctos, elegí escuchar lo que dice Jesús, que dice que tu reino no es de este mundo. Si el suyo no era de este mundo, tampoco el tuyo es de este mundo, porque vos perteneces a su reino, un reino que no puede ser movido, un reino que no puede ser alterado. Tenés un Padre que es una fuente que produce todo el tiempo lo que tu espíritu y lo que tu alma necesitan. Tenés hermanos con quien podés contar. Tenés líderes, tenés a nuestros pastores, tenés hermanos de confianza donde ir a decirle lo que te está pasando, a decir vamos a orar juntos, necesito fortalecerme, porque nos pertenecemos. Nos pertenecemos porque somos hijos del mismo Padre, porque tenemos la común unión del Espíritu Santo y a veces esos parámetros que utilizamos son de gente que está estresada, con gente que no está dispuesta a los cambios y el otro día la pastora Adriana nos mandó una profecía que decía que después de esto va a venir un despertar distinto, va a venir un despertar muy fuerte, espiritual. Y nosotros a lo mejor estamos con esa incertidumbre y no nos damos cuenta, como dijo Jesús, sufrió la cruz menospreciando los propios por el gozo puesto delante de Él. Más allá de la cuarentena, más allá de la pandemia, después de eso hay otra cosa. Allá atrás hay otra cosa y Dios te lo quiere mostrar y Dios lo tiene preparado para ti. Espero que esta palabra haya sido de bendición, ha sido de mucha bendición para mi vida y quise compartírselas en esta tarde. Espero que haya sido clara y si no lo he sido del todo, pregúntale al Espíritu Santo. Utiliza los versículos y seguramente que cuando los leas mucho más de Dios se va a revelar a tu vida y mucho más Él te va a llenar y mucho más Él va a satisfacer y mucho más te va a hacer sentir que estás en el lugar correcto, que estás en el tiempo correcto, que estás en la relación correcta con tu Padre, que perteneces a un reino que no es de este mundo, que no tiene nada que ver con las cosas terrenales y Dios se va a glorificar mucho más en tu vida. Te bendigo, te extraño, los extraño a todos, los abrazo a todos y deseo de todo corazón que esto haya sido de bendición para ustedes, pero antes de terminar quiero orar y compartir este tiempo de oración con ustedes. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu amor, Señor, porque con lazos de amor nos atrajiste hasta ti, Señor, con lazos de amor nos sostienes cada día, Señor, porque día a día preparas esa mesa delante de nosotros, delante de nuestros angustiadores, delante de nuestras crisis, delante de nuestras dudas, Señor, preparas una mesa, Señor, para fortalecernos, para nutrirnos, Señor, con los mejores manjares, con las mejores cosas, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos anhelar, buscar, y Señor, y no dudar de buscarte, Señor, y de conocerte mucho más, Señor, de conocerte mucho más, de saber, Señor, que te pertenecemos, Señor, que preparaste un reino diferente, Señor, que hay algo mucho mayor de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales y están todos dispuestos, Señor, para nosotros día a día, Señor. Oro por los hermanos que están pasando dificultades, Señor. Oro, Señor, por los que están
con problemas de enfermedad, con problemas económicos, Señor, con problemas familiares. Oro por los hermanos, Señor, que están en el frente de batallas como médicos, enfermeros, Señor, y todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y prevención, Señor. Oro por cada uno de ellos y en el nombre de Jesús, Señor, echo fuera toda incertidumbre, echo fuera toda duda, echo fuera todo plan del enemigo, Señor, que quiere hundirnos, que quiere hacernos dudar, que quiere tenernos bajo sus pies, Señor, porque en este tiempo, Señor, yo declaro, Señor, que tu palabra se revela más profundamente a cada uno, que tu Espíritu Santo, Señor, fija en cada uno de nosotros las mejores cosas, Señor, que tienes preparadas para nosotros, Señor. Señor, lo fija en nuestro interior, invade todo nuestro ser, Señor, para que en este tiempo nosotros nos podamos manifestar como la tierra, como todo el universo lo está esperando, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre precioso, precioso de Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, dándote gracias, Señor, y sintiéndome plenamente satisfecha, Señor, de pertenecer a tu reino, de ser tu hija, Señor, y de tener, Señor, esta familia, Señor, estos hermanos, Señor, que también son tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, los quiero mucho, les mando un abrazo fuerte y espero que hayan disfrutado mucho con esta palabra. Bendiciones.